Centrémonos en la elección de fiscal general de la Nación, que genera nuevamente tensión este jueves, cuando se reúne la Corte en sala plena para ver si finalmente de la terna presentada por el presidente sale la nueva fiscal. Sí, pues queremos hablar con el autor de la columna titulada Los tiempos de la Corte, publicada en diferentes medios de comunicación, y por eso saludo a Rodrigo Uprigni, abogado y además exdirector de Justicia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mire, Rodrigo, gracias. Es importante escucharlo porque hay voces de todo tipo. Entonces dicen, no, pero es que la Corte se tiene que tomar su tiempo, ha ocurrido en el pasado, y otros dicen, no, tienen que hacerlo ya, pero usted, muy juiciosamente hay que decirlo, se puso a hacer las cuentas de cuánto se ha demorado la Corte a lo largo de nuestra historia para elegir fiscal general, y usted encontró que hay dos periodos de la Corte, uno lento y otro más diligente, pero que esta Corte se estaría demorando 3 veces más que el promedio para elegir fiscal. Esta Corte se está demorando 3 veces más del promedio para elegir fiscal de la Corte lenta. Si fuera la Corte más rápida de los primeros 5 fiscales, sería 5 veces más. Yo contabilizo o hago las cuentas desde que la Corte recibe la terna. A veces ha habido demoras y ha habido interinidades que dependen de la demora del presidente en presentar la terna. Por ejemplo, para la elección de Barbosa, yo calculo 2 meses de decisión de la Corte, pero hubo 8 meses de interinidad porque el presidente Duque se demoró 6 meses en presentar la terna desde la renuncia de Néstor Humberto Martínez. Pero si uno toma los tiempos que hay entre que la Corte Suprema recibe la terna y la Corte toma la decisión, y uno exceptúa el momento de crisis muy fuerte que se vivió en el 2009-2010, cuando la Corte no decidió con base en las ternas presentadas por el presidente Uribe por el agudo conflicto que había entre la Corte y el presidente, debido a las interceptaciones ilegales del presidente. El presidente los había acusado públicamente de ser casi cómplices del terrorismo. Y que presentó ternas que tenían muchos problemas. Si uno excluye ese periodo grave de crisis, toma el resto de periodos, esta Corte se ha demorado muchísimo más que las anteriores Cortes desde que le fue presentada la terna por el presidente Petro, y estoy hablando de la terna definitiva, no la primera terna, después el presidente cambió un nombre, sino la terna definitiva que se presentó a finales del mes de septiembre del año pasado. Profesor Uprigni, pero yo quiero que usted nos cuente un poco cómo funciona, hasta dónde se pueda entender eso, el proceso de elección dentro de la sala plena de la Corte. Y me refiero a que uno recuerda que en otras elecciones de fiscal hacían una ronda de votación y otra ronda de votación y otra ronda de votación y otra ronda de votación, y hacían varias rondas, más de 2, que es lo que pareciera está ocurriendo ahora, hacen 2 rondas y ya suspenden, para ver si logran equilibrarse las cargas y surgir de repente un ganador de manera mucho más expedita. Esto lo hacen al parecer de la sala plena, del presidente de la sala. ¿Eso cómo funciona, profesor Uprigni? Cuéntenos. Poca transparencia, que es uno de los problemas de la elección de magistrados y de fiscales y de todas las elecciones que realizan las Cortes. Sobre eso hay poca transparencia porque se ha impuesto una tesis que a mí me parece muy discutible, que es que el voto de los magistrados en esas elecciones es secreto, como si fuera un ciudadano eligiendo al presidente de la República o concejales. Pero no, estos son una autoridad judicial ejerciendo poder, que es el poder de la función electoral. Entonces todo lo que se sabe son más bien rumores, porque digamos no hay claridad exactamente de cuál es el procedimiento que establecen y qué fue lo que pasó en la última sala, salvo que haya filtraciones, porque las Cortes nunca informan. Pero de lo que uno sabe es que sí intentan hacer conversaciones previas, a veces en sala plena, a veces conversaciones entre ellos, y a partir de eso van intentando que se logre que alguna de las candidatas, en este caso las 3 sabemos son
mujeres, pues obtenga la mayoría requerida, que según el reglamento de la Corte es una mayoría calificada de 2/3 partes, que daría 16 votos. Que creo que también es otro punto que, a mi juicio, jurídicamente, a pesar de que esa es la tradición, me parece discutible, porque la mayoría tiene que ser calificada. Eso lo establece el reglamento de la Corte, pero la Ley Estatutaria de Administración de Justicia dice que los tribunales deben y las Cortes deben decidir con base en una mayoría de los integrantes. Profesor Uprimni, pero por ejemplo, en el caso de estas elecciones, yo he leído en redes sociales, es más, en el chat, aquí en el YouTube Live, ahorita lo están escribiendo, que se encierren hasta que elijan. ¿Eso alguien podría decidir? ¿Lo podría decir de repente el presidente de la sala plena? Mire, votemos a ver si nos quedamos aquí encerrados hasta que se elija, votan y arranca una sesión constante, permanente, cual cónclave en el Vaticano, hasta que salgan con una fiscal general. Yo creo que es una posibilidad que claramente tienen y que yo considero que, dadas las tensiones institucionales que estamos viviendo, que son tan desafortunadas, y que hoy tenemos una fiscal encargada cuestionada, es una posibilidad y sería deseable que la Corte lo hiciera. Dijera, el país está pidiendo una elección rápida de fiscal. Llevamos ya 145 días desde que nos presentaron la terna. Ya se venció el periodo del fiscal Barbosa, que uno diría es el término razonable para decidir antes de que se venza el periodo, aunque no está establecido así formalmente ni en la Constitución ni en la ley. Entonces encerrémonos hasta que, como usted dice, en las decisiones para elegir papa haya humo blanco. Yo creo que sería algo deseable para superar este impasse que no le hace bien a la justicia, no le hace bien a la Corte Suprema y no le hace bien al país. Profesor Rodrigo Uprimni, usted finaliza su columna muy recomendada que dice: es tiempo de que la Corte seleccione a la nueva fiscal o de que los magistrados le expliquen al país por qué dilatan esta decisión. Y le hago la pregunta, ¿hay otros intereses entonces por parte de esta Corte y se politizó la elección del fiscal? Porque aquí ya se están yendo a otro extremo que nunca había ocurrido, y es que están superando 3 veces el promedio de lo que se demora la Corte para elegir fiscal. Yo no sé qué está pasando. Digamos, de pronto la Corte siguió una inercia y a pesar de que le habían presentado la terna mucho antes, dijo que, como se dijo internamente, que como faltaba aún para que el periodo se venciera, solo muy cerca del periodo iban a empezar a votar. Eso me parece un error. Yo no veo por qué en diciembre no podía estar ya electa la fiscal. Algunos dicen no, que esa es una forma de evitar que el fiscal entonces en ese momento Barbosa cumpliera sus funciones. No lo veo. Más o menos al mismo tiempo fue presentada la terna para Corte Constitucional y el Senado rápidamente eligió, y el magistrado que estaba en ese momento en la Corte siguió ejerciendo sus funciones sin problema. Entonces yo precisamente en eso soy agnóstico, no sé qué es lo que está pasando y por eso le pido a la Corte o decida o explíquenos qué es lo que pasa. Pero lo que no se puede es que sigamos con esa dilación simplemente con argumentos un poco burocráticos y el voto secreto, y que sería muy desafortunado que el jueves dijeran no, otra vez no pudimos alcanzar las mayorías. Eso creo que no es una actitud respetable de una Corte Suprema de Justicia en un momento en que se enfrenta unas tensiones institucionales agudas en el país. Usted bien lo ha dicho, es una actitud pues que no es muy recomendable por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se está hablando de un texto para presentar ante el legislativo y es una reforma a la justicia. ¿Usted cree que ya es hora de que se presente dentro de esta reforma una nueva manera de elegir fiscal general de la nación? ¿Y cuál sería? Sí, yo creo que o se debe ajustar la actual forma de elección, por ejemplo, estableciendo plazos y estableciendo la publicidad del voto por parte de los magistrados, que es lo que yo creo que hoy está en la ley.
pero los magistrados lo modificaron por reglamento y estableciendo que la mayoría es simple y eso facilitaría las cosas y entonces aclarando ese procedimiento. O si no, buscar una forma de elección distinta. Yo creo que cuando se aprobó la Constitución del 91, parecía una decisión muy sabia atribuir a las Cortes, que tenían en ese momento gran prestigio, muchas funciones electorales, como participar en la terna para elegir procurador, para elegir contralor, etcétera, y para decidir fiscal de la terna presentada por el presidente y también para elegir a quienes lo reemplazan. Y eso parecía sano. Pero yo creo que después de 30 años nos hemos dado cuenta que eso ni ha mejorado los procesos de selección de estos funcionarios y en cambio ha metido a las Cortes en funciones electorales que les quitan muchísimo tiempo, en donde hay cuestionamientos de que pueden incurrir en prácticas de clientela y eso es desafortunado. Entonces yo creo que sería deseable suprimir todas las funciones electorales de las Cortes y que reflexionemos, porque no hay salida fácil, sobre cómo reemplazar esas funciones electorales por otras formas de designación de estos altos funcionarios. Usted ya se tiene que ir, profesor Uprimni. Permítame esta última pregunta. De repente alguien, como ya calificaron la anterior propuesta que yo hice de que se encierren y voten hasta cuando sea, les dicen aquí en el chat, es una propuesta idiota, pues voy a hacer otra propuesta idiota y gracias a quien la escribe. ¿Usted cree que los magistrados de la Corte Suprema, en un ejercicio de tratar de recuperar la confianza, que además es en lo que hemos insistido en este espacio, y es que la palabra clave para la justicia es confianza, si uno no confía en la justicia, pues apague esto y vámonos, porque es que democracia sin justicia pues es como, no sé, como desayunos sin caldo para muchos. Para recuperar la confianza, ¿usted no cree que los magistrados deberían sincerarse y decirnos qué familiares tienen trabajando en la Fiscalía General de la Nación o amigos? Porque es que lo que no podemos negar hoy día es que son muchos los magistrados que tienen esas conexiones con el ente investigador y por ende van con mucha cautela a la hora de querer hacer algún cambio. Yo creo que esa es una de las razones precisamente para plantear la supresión de las funciones electorales de las Cortes, que ese tipo de intercambios de favores que Juan Pablo ha mencionado han ocurrido. Nosotros en el pasado demandamos la reelección del entonces procurador Ordóñez precisamente porque se había dado ese tipo de intercambio de favores. La Corte Suprema lo ternaba y el magistrado y el procurador Ordóñez había nombrado familiares de magistrados de la Corte Suprema en altísimos cargos de la Procuraduría. Yo no sé si en este momento hay familiares o amigos de magistrados de la Corte Suprema, pero si los hubiera, claro que tienen que declarar ese conflicto de interés. Pero como la elección se mantiene secreta con esa asimilación, a mi juicio, indebida entre el voto ciudadano y el voto de una autoridad, que son dos cosas muy distintas, entonces uno no sabe exactamente quiénes están votando en blanco, quiénes están votando por una de las ternadas o quiénes están votando por la otra, y yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son los votos de los distintos magistrados, como uno tiene derecho a saber los votos cuando decide la Corte Constitucional si una norma es constitucional o no, o cuando la Sala de Casación Penal decide mantener una condena penal o no, o la Sala de Casación Civil decide casar o no una sentencia. Ahí todos sabemos cómo votaron los magistrados. Y los magistrados justifican su decisión cuando se apartan de la mayoría y la mayoría explica su decisión, porque eso no se hace cuando se decide acerca de quién va a ser fiscal general de la nación. Es algo difícil de entender. Andrea, es que yo creo que ese es un tema además crucial y soberano dentro de un ejercicio de tratar de recuperar la confianza en un país que la ha perdido con las instituciones en general. Y es los magistrados, que deben saber lo mejor que cualquiera de nosotros, tienen
que ser transparentes, translúcidos, permitir que todas sus decisiones se justifiquen de alguna manera y no convertirlo en un intercambio de favores que hace que se rompa esa confianza que es necesaria. Para nada idiota la pregunta, a la cual también me sumo, así pues que... dicen que yo hago propuestas idiotas. No. Pues bueno, yo lo reconozco, yo soy idiota, ¿y qué hago? No, para nada, profesor Rodrigo Uprimi, muchas gracias por su tiempo, y aquí está clarita las cuentas de la Corte, así que los magistrados ahora deben decirnos, por supuesto respetando también, por qué no eligen fiscal. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación.